Cuando despertaba con las manos húmedas y las uñas mordidas, tenía la certeza de que alguien invadía mi habitación por la noche. El horror me hizo planear mi propia muerte, hasta que descubrí, en una madrugada helada, la verdad sobre el monstruo que me tocaba mientras dormía. Buenos días, mis queridos. Qué alegría encontrarlos aquí hoy. Pueden llamarme Consuelo Ramírez Hernández. Tengo 72 años bien vividos. Nací en Guanajuato, pero hoy vivo en este pueblito acogedor que es San Miguel de Allende. El tiempo pasa, los cabellos se emblanquecen, pero el corazón sigue calentito, ¿saben? Cada mañana, después del café con pan dulce que yo misma hago, tomo mis agujas e hilos y comienzo a bordar. Tendrían que ver los manteles, las fundas y los paños de cocina que salen de estas manos callosas. Cada puntada lleva una historia. Cada color trae un recuerdo. Comencé a bordar siendo jovencita con mi difunta madre, que Dios la tenga, pero fue solo después de los 50 que transformé esto en una pasión diaria. El bordado me da calma, organiza mis pensamientos, es casi como una oración silenciosa. Aquí en mi salita, con la ventana que da al pequeño jardín de geranios rojos, paso horas bordando mientras escucho la radio. Tengo un sillón de terciopelo verde ya algo gastado en los brazos, pero que me abraza como un viejo amigo. Si les gusta esta charla, háganme un favor a esta abuelita, den clic en ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Es como si estuvieran tocando a mi puerta para un café. Me da una alegría inmensa ver que hay gente que quiere escuchar mis historias. Y ustedes, mis queridos, que están viéndome ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué pueblito o ciudad me están viendo? ¿Están tomando un cafecito de la mañana conmigo o ya es la hora de la comida? ¿O quizás ya es noche allá? Leo cada comentario con mucho cariño y me alegra saber un poquito de la vida de ustedes también. Vamos a intercambiar ese cariño. Sí, hoy les voy a contar una historia que me marcó profundamente, sobre cómo a veces las cosas no son lo que parecen ser. Sobre aquella época difícil, por mis 15 años, cuando pasé por el mayor susto de mi vida. Una historia sobre amor, pero un amor de esos rudos, silenciosos, que uno solo entiende mucho tiempo después. Cuando era adolescente, vivía con mis padres en una casa sencilla, de piso de tierra y paredes de madera en el interior de Guanajuato. Mi padre Heriberto era un hombre callado, de pocas palabras, manos gruesas por el trabajo en el campo. Ah, si supieran lo que ocurrió en aquella casa. Pero vamos con calma, que las buenas historias son como el café recién colado. Necesitan el tiempo justo para salir perfectas. Nací en una casa sencilla, pero llena de vida, allá en Guanajuato. Mi padre, Heriberto, como ya conté, era un hombre del campo. Manos callosas, piel quemada por el sol, ojos pequeños que casi desaparecían cuando daba esas sonrisas raras suyas. Trabajaba de sol a sol en la siembra de maíz y frijol que teníamos en un pedacito de tierra. Mi madre, Dolores, era lo opuesto a él, habladora, alegre, siempre tarareando mientras cuidaba la casa y de nosotros. Éramos 5 hermanos, yo, la del medio. Por encima de mí, Gerardo y María Isabel. Por debajo, los gemelos Ramón y Rosita. Nuestra casa tenía apenas 3 habitaciones. La cocina con fogón de leña, que era el corazón de la casa. El cuarto grande, donde mis padres dormían con los gemelos pequeños. Y un cuarto menor, donde yo dormía con María Isabel, mientras Gerardo dormía en un colchón en la sala que se improvisaba por la noche. El piso era de tierra apisonada, pero siempre bien barrido por mi madre. Las paredes de tablones de pino que mi padre consiguió cuando trabajó en el corte de madera. Teníamos una mesa grande de madera que mi padre mismo hizo, donde comíamos todos juntos. Afuera, un patio amplio donde las gallinas escarbaban y nosotros, los niños, jugábamos. Un poco más lejos, la casita, nuestra letrina externa, hecha de madera, con un agujero en el suelo y bajando un poquito, el pozo de agua de donde sacábamos el agua para todo. Despertábamos con el canto del gallo, muy tempranito. Mi madre ya estaba de pie, encendiendo el fogón para el café. Mi padre salía para el campo antes incluso de que el sol naciera. Nosotros,
Los niños tomábamos café con leche y pan de maíz hecho por mi madre e íbamos a la escuela. Era una caminata de casi 1 hora por un caminito de tierra, atravesando el potrero del vecino, subiendo cerro, cruzando un pequeño arroyo sobre troncos. Íbamos todos juntos, yo y mis hermanos mayores, cuidando a los pequeños. La escuela era solo un aula con una maestra que daba clase a todos los grados al mismo tiempo. Doña Matilde, una señora flaca, de lentes en la punta de la nariz, cabello siempre recogido en un moño apretado. Era rigurosa, pegaba con regla en la mano de quien se equivocara en las tablas, pero también traía a veces dulce de calabaza para quien se portara bien. Volvíamos a casa después del mediodía. Mi madre dejaba la comida lista, arroz, frijoles y, cuando teníamos suerte, un pedacito de carne o huevo frito. Después de la escuela comenzaban las obligaciones. Yo y María Isabel ayudábamos a mi madre a lavar la ropa en el lavadero, tenderla en el tendedero hecho de alambre estirado entre 2 árboles. Gerardo iba a ayudar a mi padre en el campo o a cuidar los animales. Teníamos algunas gallinas, un cerdo y una vaca lechera. Los gemelos todavía eran pequeños, pero ya tenían sus tareas, como buscar leña cerca de casa o dar maíz a las gallinas. Jugábamos cuando sobraba tiempo. En aquella época no teníamos televisión, ni siquiera radio teníamos en casa. Los juegos eran sencillos: a las traes, a las escondidas, la rueda, el avión que dibujábamos en el suelo con un palito. Hacíamos muñecas de hoja de maíz, caballitos de palo de escoba. Mi hermano Gerardo era bueno con la resortera. Cazaba pajaritos que mi madre preparaba en un guisado sabroso. Por la noche, después de la cena, mi padre se sentaba en el banco del frente de la casa para fumar su cigarro de hoja y mirar las estrellas. A veces contaba historias antiguas de aparecidos, del tiempo en que él era niño. Mi madre remendaba ropa a la luz del quinqué, mientras nosotros, los niños, escuchábamos las historias o jugábamos a las adivinanzas. Dormíamos temprano con el cantar de los grillos afuera. Los domingos íbamos a la iglesia del pueblo. Era un día especial. Nos poníamos la ropa buena, única que cada uno tenía para ocasiones así. Íbamos en carreta, prestada del compadre Seferino. El pueblo parecía otro mundo para mí. Tenía luz eléctrica, algunas casas de material, la plaza central con kiosco, donde a veces había bandita tocando. Después de la misa, mi padre compraba piloncillo para nosotros, lo que era una fiesta. Fue así hasta mis 10 años, más o menos. Una vida sencilla, dura a veces por la pobreza, pero no recuerdo sentir falta de nada importante. Teníamos comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas y aquel amor medio callado, medio rudo de mis padres. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando entré en la adolescencia. Fue ahí cuando comencé a notar cosas extrañas, pequeñas señales de lo que se convertiría en el mayor susto de mi vida. Recuerdo que a los 13 años comencé a despertar con una sensación extraña. Mis uñas, que yo dejaba crecer porque me parecían bonitas, amanecían más cortas, como si hubieran sido mordidas durante la noche. Al principio pensé que tal vez yo misma hacía eso durmiendo, sin darme cuenta. Mi hermana María Isabel, que dormía conmigo, decía que yo era agitada en el sueño, que me movía mucho en la cama. Hablé con mi madre sobre esto. Ella miró mis manos con atención y dijo: «Debe ser nigua, hija. A veces pica tanto que uno acaba mordiéndose las uñas sin darse cuenta». Me hizo un baño de agua tibia con sal gruesa para los pies, pero el problema continuó. Peor aún, comencé a notar que a veces despertaba con las puntas de los dedos medio húmedas, como si alguien hubiera pasado algo en ellas. Comencé a tener miedo de dormir. A medida que pasaban los días, aquella sensación de ser observada durante la noche solo crecía. Comencé a dormir inquieta, despertándome varias veces, mirando a todos los rincones del cuarto oscuro. María Isabel se quejaba de que yo no paraba de darme vueltas en la cama, que hablaba cosas sin sentido durante el sueño. «¿Te pasa algo, Consuelo?», preguntaba preocupada, pero yo no sabía explicar.
Aquello era más que un simple problema de uñas mordidas. Era una sensación de que algo o alguien invadía mi espacio más íntimo mientras yo estaba vulnerable durmiendo. La idea me daba escalofríos. Comencé a observar a todos a mi alrededor con desconfianza. Fue por mis 14 años que la situación empeoró. Llegamos a pensar que podría ser algún bicho pequeño entrando en el cuarto durante la noche. Mi padre cambió los tablones del piso que tenían hendiduras, revisó todas las paredes, pero no encontró nada. Mi madre hizo limpias, puso ramos de ruda bajo mi almohada, me dio té de manzanilla para calmar los nervios. Nada resolvía el problema. Un día, una tarde de domingo, después de la misa, me enteré de un caso que me heló la sangre. La hija de don Juvenal, que vivía del otro lado del río, había sido, ¿cómo puedo decir?, molestada mientras dormía. El culpable era un muchacho de la hacienda vecina que entraba a escondidas por la ventana. Cuando supe esto, mi cabeza comenzó a hervir de pensamientos terribles. ¿Y si fuera eso? ¿Y si alguien estuviera entrando en nuestro cuarto durante la noche? Pero, ¿quién? Gerardo dormía en la sala del otro lado de la casa. Mi padre era un hombre derecho, trabajador, nunca había dado motivo para desconfianza. Los gemelos eran demasiado pequeños. ¿Quién más podría ser? Comencé a imaginar que podría ser alguien de fuera, tal vez uno de los muchachos del pueblo o algún vagabundo que pasaba por la región. El miedo fue creciendo dentro de mí, alimentado por mi imaginación fértil de adolescente. En una noche de tormenta, cuando los truenos eran tan fuertes que parecían querer derribar nuestra casa, tomé una decisión. No iba a dormir más hasta descubrir qué estaba pasando. Arreglé mi cama, como siempre. Me acosté al lado de María Isabel, que pronto se quedó dormida, y me quedé despierta, con los ojos entrecerrados, fingiendo dormir. El tiempo pasó despacio, la casa fue quedándose silenciosa, los ronquidos de mi padre en el cuarto de al lado, la respiración tranquila de María Isabel. Afuera el viento aullaba y la lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas. Mis párpados pesaban. Luché contra el sueño. 1, 2 horas pasaron. Estaba casi desistiendo cuando oí el piso crujir. Mi corazón se aceleró. Alguien estaba en el cuarto. A través de los párpados entrecerrados, vi una silueta acercarse a mi cama. Era una figura masculina, alta. Por un momento, pensé en gritar, en saltar de la cama y correr, pero el miedo me paralizó. La figura se arrodilló al lado de mi cama. Fue entonces cuando un relámpago iluminó el cuarto por un instante, y vi. Era mi padre. Heriberto estaba allí arrodillado al lado de mi cama, sosteniendo mi mano que había quedado fuera de la cobija. El corazón casi me saltó por la boca. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? Con el cuarto nuevamente en la oscuridad, contuve el impulso de abrir los ojos. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Fue cuando sentí. Él estaba llevando mi mano hasta su boca. Podía sentir su aliento caliente en mis dedos y entonces el sonido, aquel sonido casi imperceptible de uñas siendo mordidas. Mi propio padre estaba mordiendo mis uñas mientras yo dormía. El shock fue tan grande que olvidé fingir que estaba dormida. Abrí los ojos de repente y jalé mi mano. Mi padre, asustado, cayó hacia atrás. Nos miramos por un momento, ambos paralizados por el susto. «Papá», susurré, la voz temblando. «¿Qué está haciendo?» Él se quedó allí arrodillado en el suelo con una expresión que nunca había visto antes. Parecía avergonzado, asustado. No sé decir. Sin responder, se levantó rápidamente y salió del cuarto. Pasé el resto de la noche despierta, temblando bajo las cobijas. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos confusos. ¿Por qué mi padre haría algo así? ¿Qué tipo de perversión era aquella? Las historias que había oído sobre hombres que abusaban de niñas vinieron a la mente. ¿Era eso lo que me estaba pasando con mi propio padre? En la mañana siguiente, no pude mirarlo durante el desayuno. Mi madre notó que algo andaba mal, pero no dijo nada. El día entero estuve pensando en cómo confrontarlo,
en cómo contarle a mi madre o si debería contar. ¿Y si él lo negaba? ¿Y si nadie me creía? Al final de aquel día, decidí que necesitaba aclarar esto. Esperé a que todos se fueran a dormir y fui hasta la sala, donde mi padre estaba sentado solo, fumando su cigarro de hoja antes de ir a la cama. «Papá», comencé, la voz temblando. «¿Por qué estaba usted en mi cuarto anoche? ¿Por qué estaba mordiendo mis uñas?» Él se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando al suelo. Pensé que no iba a responder, que tal vez se iba a enojar, a llamarme mentirosa, pero entonces apagó el cigarro, suspiró profundamente y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llorosos. Nunca había visto a mi padre llorar. «Ven acá, niña», dijo, con la voz ronca. Dudé con miedo, pero me acerqué. Él se levantó y fue hasta el armario viejo en la esquina de la sala. De allí sacó una caja de madera que yo nunca había visto antes. Se sentó nuevamente y la colocó en su regazo. «Siéntate aquí», señaló hacia el banco a su lado. Obedecí, manteniendo cierta distancia. Él abrió la caja y sacó de dentro algunas fotografías amarillentas y una carta doblada. Me extendió una de las fotos. Era yo con unos 3 o 4 años. Mi cara y brazos estaban cubiertos de arañazos profundos, algunos aún con sangre. Me quedé mirando aquello sin entender. «¿No te acuerdas?», comenzó con voz baja. «Cuando eras pequeña tenías un problema. Sufrías de... ¿Cómo lo llamaba el doctor? Sonambulismo, creo. Te movías mucho durante el sueño, te arañabas toda. Una vez casi te perforas el ojo con tu propia uña». Me mostró otra foto donde yo aparecía con un vendaje grande cerca del ojo derecho, la cara todavía marcada por arañazos. «Tu madre y yo estábamos desesperados. Te llevamos al médico allá en León. Después de que te lastimaste feo, él quería darte unos remedios fuertes, de esos que dejan a la persona casi en coma. Tu madre no lo permitió. Dijo que te iba a hacer mal». Mi padre suspiró, mirando sus propias manos grandes y callosas. «Intenté de todo. Ataba tus manos con paños suaves para que no te rascaras, pero llorabas tanto que teníamos que soltarte. Intenté cortarte las uñas bien cortas, pero despertabas con el ruido de las tijeritas y tenías crisis de llanto». Hizo una pausa como si estuviera buscando valor para continuar. «Entonces comencé a hacerlo del único modo que funcionaba sin despertarte». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Mi padre continuó, la voz cada vez más baja. «Todas las noches entraba en tu cuarto y mordía tus uñas mientras dormías. Era el único modo de mantenerlas cortas sin que te dieras cuenta, sin que te lastimaras. Con el tiempo, dejaste de arañarte. El problema parecía haber pasado, pero yo continué. Se volvió un hábito, una manera de cuidar de ti, de asegurarme de que estarías bien. Me quedé allí mirando a aquel hombre rústico, de pocas palabras, contándome algo tan extraño y al mismo tiempo tan lleno de amor, un amor torcido, torpe, que había encontrado esa forma bizarra de expresarse. «¿Por qué nunca me lo contó?», pregunté confundida con todo aquello. «Al principio eras demasiado pequeña para entender. Después, después me sentí avergonzado. Sabía que era extraño, que la gente no entendería, que tú tal vez sentirías asco de mí». Nos quedamos en silencio por un tiempo, ambos procesando aquella conversación difícil. Dentro de mí, el miedo y la repulsión que había sentido comenzaban a dar lugar a una comprensión confusa. No era normal lo que mi padre hacía, pero tampoco era lo que yo había imaginado. Nada de aquellas cosas terribles que había oído sobre hombres que abusaban de niñas. «Voy a parar», dijo finalmente. «Ya eres señorita, no necesitas más esto. Discúlpame si te asusté». Antes de que pudiera responder, se levantó, guardó la caja y salió para el cuarto. Me quedé allí sentada sola en la sala oscura por mucho tiempo, tratando de entender lo que había pasado, lo que sentía. Aquella noche, acostada en la cama, mirando al techo, pensé mucho sobre el amor de los padres por los hijos. ¿Cómo puede ser tan complicado y tomar formas tan extrañas a veces? Mi padre, un hombre rústico del campo, había encontrado aquel modo torcido de protegerme, de cuidarme. Y yo,
que había imaginado lo peor, me sentía confundida entre el alivio y una especie de ternura mezclada con vergüenza. En los días que siguieron a aquella conversación con mi padre, viví en un extraño limbo de emociones. Por un lado, sentía un gran alivio por saber que no estaba pasando nada de aquello que mi imaginación había fabricado, ningún tipo de abuso. Por otro lado, aún había una incomodidad, una vergüenza difícil de explicar. Al final, por más que entendiera las razones de mi padre, seguía siendo extraño, bizarro incluso pensar en él mordiendo mis uñas mientras yo dormía. Por la noche, acostada en la cama, estaba alerta a cualquier crujido del piso, cualquier sombra que pasara por la rendija de la puerta. Cuando finalmente conciliaba el sueño, tenía pesadillas confusas, donde me veía como niña, arañando mi propia cara hasta sangrar, mientras mi padre observaba impotente. En la mesa del desayuno, el silencio entre nosotros pesaba. Mi madre notó que algo había cambiado, pero no preguntó nada. Tal vez pensaba que era cosa de adolescente, una fase. O tal vez ella sabía todo desde el principio y solo respetaba el modo extraño que mi padre había encontrado para protegerme. Fue mi hermana María Isabel quien primero notó que yo estaba diferente. Una tarde, mientras lavábamos ropa juntas, ella me preguntó directamente a su manera: ¿pasó algo entre tú y papá? Apenas se miran. Dudé sin saber qué decir. ¿Cómo explicar algo tan extraño, tan íntimo? Pero María Isabel era más que mi hermana, era mi confidente. Si había alguien con quien podía desahogarme, era ella. María Isabel, comencé bajito. ¿Has notado algo extraño con mis uñas por la mañana, a veces? Ella frunció la frente confundida. ¿Cómo así? Parecen mordidas. María Isabel dejó el vestido que estaba frotando y me miró con atención. Ahora que lo mencionas, ya me he fijado. Sí, pensé que eras tú misma quien las mordía durante la noche. No soy yo, respondí. Es papá. Ella abrió los ojos asombrada. ¿Cómo que papá? ¿Qué es lo que él...? Y así conté todo a María Isabel. El descubrimiento en la noche de la tormenta, la conversación posterior, las fotos, los arañazos. Mientras hablaba, veía el rostro de ella pasar del asombro a la confusión y después a una especie de comprensión reluctante. Eso es extraño, dijo cuando terminé. Pero pensándolo bien, tiene sentido. Recuerdo cuando eras pequeña, cómo te lastimabas durmiendo. Mamá pasaba noches en vela, vigilándote. Hubo una vez que te arañaste tanto el brazo que quedó en carne viva. Recuerdo la desesperación de ellos. Fue reconfortante oír esto de María Isabel, saber que ella también se acordaba, que no era alguna historia inventada por mi padre, que realmente había sucedido. Aún así, ella continuó. Él debería habértelo contado. Es medio aterrador saber que alguien entra a tu cuarto todas las noches sin que lo sepas. Asentí con la cabeza. El secreto era lo más perturbador. Si mi padre lo hubiera explicado desde el principio, tal vez yo habría entendido. Tal vez no habría sentido tanto miedo, tanto asco. En las semanas siguientes, los días fueron pasando y poco a poco una nueva rutina se estableció. Mi padre cumplió la promesa y nunca más entró en mi cuarto por la noche. Poco a poco volvimos a conversar normalmente, aunque siempre había cierta vergüenza flotando entre nosotros, una barrera invisible que no existía antes. Comencé a cuidar mis propias uñas, cortándolas bien cortas antes de dormir. Pero una noche tuve un sueño agitado. Soñé con un perro rabioso persiguiéndome por el campo, sus dientes afilados casi alcanzando mis talones. Desperté asustada, el corazón acelerado, y noté que había arañado mi propio brazo durante el sueño. No era nada grave, solo algunos rasguños rojos, pero fue suficiente para hacerme pensar. Aquella mañana, mientras tomábamos café, miré a mi padre y dije: «Usted tenía razón. Esta noche me arañé durmiendo». Él levantó los ojos de la taza, sorprendido porque yo hubiera tocado el tema. Asintió levemente con la cabeza, sin decir nada. «Creo que no superé completamente el problema», continué. «Tal vez cuando tengo pesadillas
o duermo agitada. Mi padre puso la taza en la mesa pensativo. Pasará, hija, con el tiempo, ya no eres niña. Mi madre miraba de uno para otro, claramente confundida con la conversación. Mi padre se dio cuenta, y por primera vez decidió explicarle. Dolores, comenzó. Necesito contarte algo sobre Consuelo y aquel problema que tenía cuando pequeña de arañarse durmiendo. Y así, allí en la mesa del desayuno, mi padre contó todo a mi madre. Cómo había comenzado a morder mis uñas para protegerme, cómo había continuado durante todos aquellos años, como yo lo había descubierto. Esperaba ver asombro, tal vez incluso enojo en el rostro de mi madre. Pero lo que vi fue diferente. Cuando mi padre terminó de hablar, mi madre se quedó en silencio por un momento, mirándolo con los ojos llorosos. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mano grande y callosa de mi padre. «Lo sabía», dijo con voz baja. «Siempre lo supe, Heriberto». Fue el turno de mi padre de parecer sorprendido. «¿Sabías cómo?» Mi madre dio una pequeña sonrisa triste. Una madre siente esas cosas. A veces despertaba de noche y notaba que no estabas en la cama. Oía el piso crujir. Una noche te seguí y vi. Te vi arrodillado al lado de la cama de Consuelo. ¿Y nunca dijiste nada?, mi padre preguntó, la voz un poco ronca. ¿Qué iba a decir? Estabas haciendo a tu manera, del modo que consideraste mejor para proteger a nuestra hija. Apretó la mano de él. No era el modo que yo habría escogido, pero funcionó, ¿no es así? Ella dejó de lastimarse. Me quedé allí siendo testigo de aquella conversación entre mis padres, sintiendo una mezcla de emociones. Había algo poderoso, casi sagrado en aquel momento. La comprensión silenciosa entre ellos, el perdón no verbalizado, el amor que existía más allá de las palabras. Fue entonces cuando comencé a entender algo profundo sobre el amor, que no siempre viene en formas bonitas o socialmente aceptables, que a veces amar a alguien significa hacer cosas extrañas, incómodas, hasta aterradoras. Mi padre, un hombre sencillo del campo, sin estudios, sin conocimiento de psicología o medicina, había encontrado en su desesperación una solución completamente fuera de lo común para protegerme. Y mi madre, en su sabiduría silenciosa, lo había permitido, lo había entendido. Aquella mañana marcó el inicio de una nueva fase en nuestra familia. Fue como si un peso hubiera sido removido, un secreto demasiado pesado para ser cargado solo, ahora compartido y aceptado por todos nosotros. Comenzamos a hablar más abiertamente sobre cosas que antes eran mantenidas en silencio, sobre miedos, sobre preocupaciones, sobre amor. Una noche, algunas semanas después, desperté con una pesadilla. Estaba sudando, el corazón acelerado. Sin pensarlo mucho, me levanté de la cama y fui hasta el cuarto de mis padres. Dudé en la puerta, pero después golpeé suavemente. Oí la voz soñolienta de mi padre preguntando quién era. «Soy yo, papá», respondí bajito. «Tuve una pesadilla». Oí el ruido de la cama y pronto la puerta se abrió. Mi padre estaba allí, los cabellos despeinados de sueño, los ojos entrecerrados en la penumbra. «¿Está todo bien, hija?», preguntó, la voz cargada de preocupación. «Sí, está bien», respondí. «Solo quería que me ayudara a cortar mis uñas. Tengo miedo de arañarme de nuevo». Mi padre se quedó parado por un momento, como si estuviera procesando lo que yo había dicho. Entonces, sin decir nada, me llevó hasta la cocina. Encendió el quinqué y tomó las tijeras pequeñas que mi madre usaba para la costura. Con cuidado, cortó mis uñas, una por una. Sus manos enormes y callosas sostenían las mías con una delicadeza sorprendente. Cuando terminó, guardó las tijeras y apagó el quinqué. En la oscuridad de la cocina, dijo simplemente: «Listo, ahora ve a dormir tranquila». Antes de volver a mi cuarto, hice algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Di un abrazo a mi padre. Él se quedó medio incómodo, desacostumbrado a demostraciones de afecto, pero después de un momento, sus brazos fuertes me envolvieron en un abrazo breve,
pero lleno de significado. «Gracias, papá», susurré. «Ve a dormir, niña», respondió, la voz entrecortada. Aquella noche fue un punto de inflexión. Lo que antes era una fuente de miedo y confusión para mí se había transformado en algo diferente, una comprensión más profunda del amor en todas sus formas extrañas e imperfectas, y más importante, una aceptación de ese amor, incluso cuando venía disfrazado de algo que a primera vista parecía aterrador. El ambiente en casa fue cambiando poco a poco. Era como si aquel secreto revelado hubiera reventado un absceso que estaba inflamado desde hace años. Dolió, salió pus, pero después vino el alivio. Mi padre volvió a sonreír más. Mi madre parecía más ligera. Yo misma comencé a dormir mejor, sin miedo de lo que podría suceder durante la noche. Pero no todo era perfecto. Había días en que, al cruzarme con mi padre en la sala, aún sentía una leve incomodidad, un rubor subiendo por el cuello. Por más que entendiera sus razones, por más que aceptara que fue un gesto de amor, seguía siendo extraño. ¿Cómo explicarlo a la gente? Si alguien en el pueblo o en la escuela supiera que mi padre entraba a mi cuarto por la noche y mordía mis uñas, ¿qué pensarían? Era un secreto que teníamos que guardar a toda costa. Y fue justamente ese pensamiento el que me atormentó cuando, un domingo después de misa, fui invitada a una fiesta de quinceañera de Rosita Flores, hija del dueño de la tienda del pueblo. Sería mi primera fiesta de señorita, como decía mi madre. «Consuelo va a necesitar un vestido nuevo», mi madre comentó con mi padre mientras volvíamos de la iglesia. «No puede ir a la fiesta de Rosita con aquel vestido viejo». Mi padre se rascó la cabeza preocupado. «Está difícil de dinero, Dolores. La cosecha no fue buena este año». «Yo puedo arreglar mi vestido azul», insistió mi madre. «Se puede ajustar al cuerpo de Consuelo, hacer unos volantes nuevos. Va a quedar bonito». Mi corazón latió más fuerte. Una fiesta, un vestido nuevo, o casi nuevo, la oportunidad de convivir con otras chicas de mi edad, de tal vez bailar con algún muchacho. Era todo lo que más quería a esa edad. Durante la semana siguiente, mi madre trabajó en el vestido. Sus manos habilidosas transformaron la tela azul claro en algo nuevo, con una franja de encaje blanco en la cintura, un escote más modesto, adecuado para una señorita. Me probé el vestido varias veces, dando vueltas frente al pequeño espejo rajado que teníamos en el cuarto, pero en la víspera de la fiesta algo sucedió. Estaba oscuro, ya pasaba de la medianoche. Toda la casa dormía en silencio. De repente, desperté sobresaltada. Algo me había asustado, pero no sabía qué. Me quedé acostada, tratando de oír. El silencio de la noche era interrumpido apenas por los ronquidos de mi padre en el cuarto de al lado y por el ululato distante de un búho. Fue entonces cuando sentí algo húmedo en mis dedos. Giré la cabeza lentamente y vi la silueta. Mi padre estaba allí arrodillado al lado de mi cama. Incluso en la oscuridad, pude ver que sus ojos estaban cerrados, su respiración irregular. Él sostenía mi mano y estaba mordiendo mis uñas nuevamente. El impacto fue como un baño de agua fría. Él había prometido parar, había jurado que no haría más aquello y ahora estaba allí rompiendo su promesa. «¡Papá!», exclamé, jalando mi mano. Él pareció despertar de un trance, mirando alrededor, confundido. «Consuelo, ¿qué pasó?» «Usted estaba haciéndolo de nuevo», acusé con voz temblorosa de rabia y decepción. «Mordiendo mis uñas. Usted prometió que iba a parar». Él miró mis manos, después sus propias manos, como si no creyera lo que estaba pasando. Yo no. «Usted me mintió», continué, las lágrimas comenzando a caer. «Dijo que había parado, pero me estaba engañando todo este tiempo». «No, hija, te lo juro», intentó explicar con voz ronca. «Paré de verdad. No sé qué pasó. Creo que lo hice durmiendo». «¿Durmiendo?» «Sí, yo a veces camino durmiendo. Hago cosas sin darme cuenta. Tu madre ya me ha contado que me levanto, muevo cosas, vuelvo a la cama y no recuerdo nada al día siguiente». Lo miré escéptica. «Sonambulismo»,
¿Quiere que crea eso? Es verdad, hija, te lo juro por Dios. Hizo la señal de la cruz, algo que raramente hacía. Yo prometí que iba a parar y paré de verdad, pero parece que se volvió una costumbre tan fuerte que mi cuerpo lo hace incluso cuando estoy dormido. Nos quedamos en silencio por un momento, apenas el sonido de nuestras respiraciones llenando el cuarto oscuro. Lo que decía tenía algún sentido. Recordé las historias que mi madre contaba sobre el compadre Ceferino, que cierta vez salió caminando dormido y fue encontrado en medio de la milpa en pijama. Si estuviera despierto, continuó mi padre, nunca habría hecho eso. ¿Me crees, verdad? Había una súplica en su voz, una desesperación que nunca había oído antes. Este hombre fuerte, callado, que raramente demostraba emoción, ahora parecía al borde de las lágrimas. Le creo, papá, respondí finalmente. Y era verdad. En el fondo, sabía que él no mentiría sobre algo así. No después de que hubiéramos conversado abiertamente, no después de la promesa hecha. Él suspiró aliviado, pasándose las manos por los cabellos canosos. Voy a encontrar un modo de resolver esto, lo prometo. Al día siguiente, cuando desperté, encontré a mi padre en la cocina construyendo algo con pedazos de madera. Eran 2 tablillas delgadas, unidas por bisagras hechas de cuero. ¿Qué es eso, papá?, pregunté. Es para ti, respondió sin levantar los ojos del trabajo. Va a ayudar a proteger tus manos durante la noche. Él había creado una especie de caja que, cuando cerrada, cubriría mis manos completamente. Había pequeños agujeros para ventilación y un cierre que yo podría abrir y cerrar sola. Era rústico, pero funcional. Pones tus manos aquí adentro antes de dormir, explicó. Así, aunque suceda de nuevo, no voy a poder alcanzar tus uñas. Miré aquel objeto extraño, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. Era la solución que él había encontrado, lo mejor que podía ofrecer con sus recursos limitados y su conocimiento simple. Gracias, papá, murmuré. Aquella noche, siguiendo las instrucciones de él, puse mis manos dentro de la caja de madera antes de dormir. Fue extraño, al principio, incómodo, pero eventualmente logré conciliar el sueño. En la mañana siguiente, desperté con las manos aún protegidas. El cierre estaba intacto. Sentí un alivio inmenso. La solución había funcionado. Pero la noche de la fiesta se acercaba y un nuevo pensamiento me ocurrió. ¿Cómo explicaría ese extraño objeto a María Isabel, que dormía en la misma cama? ¿Y si alguien más lo veía? Las chicas del pueblo se reirían de mí, harían preguntas que yo no podría responder. Decidí que solo por una noche dejaría de usar la caja. Al final, ¿qué mal podría hacer? Era apenas una excepción para la noche de la fiesta. El gran día llegó. Mi madre me ayudó a arreglarme, peinando mis cabellos con agua de azúcar para fijar los rizos, sujetándolos con cintas azules que combinaban con el vestido. Me puse un poco de colorete que mi madre guardaba para ocasiones especiales, un poquito de lápiz labial. Cuando me miré en el espejo rajado, casi no me reconocí. Parecía una señorita de verdad, ya no una niña. La fiesta fue mágica. La casa de Rosita estaba decorada con farolitos de papel de colores. Había una victrola tocando músicas animadas. Las chicas de un lado, los muchachos de otro, todos tímidos al principio. Pero pronto, incentivados por los adultos, comenzamos a bailar. Fue la primera vez que bailé con un muchacho. Paco Fernández, hijo del zapatero, me sacó a bailar un vals lento. Él era mayor, debía tener unos 18 años y olía a loción de afeitar. Sus manos eran suaves, no callosas como las de mi padre, y tenía un modo delicado de conducir. «Estás bonita hoy, Consuelo», dijo mientras girábamos por el salón improvisado. Sentí mi cara calentarse. Nunca un muchacho me había elogiado antes. «Gracias», respondí, mirando hacia abajo, con vergüenza de encarar sus ojos castaños. Bailamos 2 canciones más y después él me llevó a tomar un refresco de Jamaica. Conversamos sobre cosas sencillas, el tiempo, la escuela, los planes para el futuro.
Él quería seguir el oficio del padre, pero soñaba con tener su propia zapatería en la ciudad grande, en León, tal vez. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué quieres hacer cuando termines la escuela? Nunca había pensado mucho en eso. En nuestra realidad, chicas como yo no tenían muchas opciones aparte de casarse y tener hijos. Tal vez trabajar como empleada en alguna casa de familia en la ciudad, con suerte. No sé, respondí honestamente. Tal vez estudiar más, ser maestra algún día. Él sonrió, pareciendo aprobar la idea. Serías una buena maestra. Tienes paciencia. Sentí algo extraño en el estómago, como mariposas volando. Era la primera vez que alguien fuera de mi familia veía algo especial en mí, algún potencial. La fiesta continuó hasta tarde, y cuando volvimos a casa, yo flotaba de felicidad. No quería que aquella noche acabara nunca. Me acosté en la cama al lado de María Isabel, que ya dormía profundamente, y me quedé reviviendo cada momento, cada palabra intercambiada con Paco. Me olvidé completamente de la caja de madera. Me olvidé de proteger mis manos. No sé qué horas eran cuando desperté. La casa estaba en completo silencio. La luna entraba por la ventana, iluminando parcialmente el cuarto. Y allí estaba él nuevamente, mi padre, arrodillado al lado de mi cama, sosteniendo mi mano, mordiendo mis uñas. Esta vez no grité, no jalé la mano. Me quedé observando con el corazón apretado. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era profunda y regular. Él realmente estaba durmiendo, actuando por puro instinto. Suavemente toqué su brazo. «Papá», susurré. «Papá, despierte». Él abrió los ojos lentamente, confuso. Cuando percibió lo que estaba haciendo, soltó mi mano como si quemara. «Otra vez», murmuró con voz entrecortada. «Dios mío, otra vez». «Está bien, papá», dije tratando de calmarlo. «No es culpa suya. Usted estaba dormido». Él sacudió la cabeza, la vergüenza y la culpa evidentes en su rostro. «Esto tiene que acabar, Consuelo. No puedo continuar así». «Mañana usamos la caja de madera», prometí. «Fue error mío. Debería haberla usado hoy, pero por causa de la fiesta». Mi padre se levantó, pareciendo tomar una decisión difícil. «No, no eres tú quien tiene que adaptarse. Soy yo quien necesita parar con esto». La noche siguiente, cuando todos ya se habían recogido, oí ruido viniendo de la cocina. Me levanté silenciosamente y fui a ver qué era. Encontré a mi padre sentado a la mesa, atando sus propias manos con cuerdas. «Papá, ¿qué está haciendo?», pregunté asustada. «Asegurándome de que no voy a hacer aquello de nuevo», respondió determinado. «Voy a atar mis manos todas las noches antes de dormir. Así, incluso si me levanto durmiendo, no voy a poder coger tus manos ni morder tus uñas». Me quedé mirando a aquel hombre, mi padre, sacrificando su propia comodidad por mí. Las cuerdas estaban apretadas en las muñecas, dejando marcas rojas en la piel. «Papá, eso va a lastimarlo», protesté. «Mejor así que continuar con esto. Un día te vas a casar, tener tu propia casa, ¿y yo voy a invadir tu casa de noche para morder tus uñas? No, Consuelo, esto necesita acabar ahora». Había una determinación en su voz que no admitía contestación. Él tenía razón. Lo que comenzara como un gesto de protección se había transformado en algo más complejo, un hábito arraigado, casi una obsesión. Aquella noche, mi padre durmió con las manos atadas. En la mañana siguiente, cuando fue a lavarse la cara, vi las marcas profundas de las cuerdas en sus muñecas. Dolió en mi corazón ver aquello, saber que él se estaba lastimando por mi causa. Fue el momento en que me di cuenta de que necesitábamos ayuda. No podíamos resolver esto solos. «Mamá», llamé mientras lavábamos la ropa, «necesitamos llevar a papá a ver un médico de verdad, no un curandero». Mi madre dudó cuando hablé de llevar a mi padre al médico. En nuestra realidad, buscar un médico de verdad, con título, era algo casi impensable para personas como nosotros. Era caro, era lejos, y muchos aún creían más en los curanderos y hierberos de la región que en la medicina de los doctores. «No tenemos dinero para eso, Consuelo», argumentó mi madre, retorciendo una sábana mojada con fuerza.
Y tu padre nunca va a aceptar. Él se está lastimando, mamá, insistí. Las cuerdas dejan marcas en sus muñecas todas las mañanas, y aún así, a veces logra soltarse las manos durante la noche. Era verdad. A pesar de los esfuerzos de mi padre, algunas noches él aún conseguía, en su estado de sonambulismo, desatar los nudos y venir hasta mi cuarto. Yo despertaba con él arrodillado al lado de mi cama, mordiendo mis uñas, incluso contra su propia voluntad consciente. Era como si dos personas diferentes habitaran el mismo cuerpo. El Heriberto diurno, que hacía de todo para parar con aquel hábito extraño, y el Heriberto nocturno, que no podía evitarlo. Fue María Isabel quien nos dio la solución. El doctor Mateos sugirió durante la cena, algunos días después. Él atiende gratis en la iglesia una vez al mes. Viene de León para cuidar a los pobres. Mis padres se miraron. El doctor Mateos era conocido en la región. Era un médico ya anciano, de barba blanca y ojos bondadosos, que dedicaba un domingo al mes para atender gratuitamente a los más necesitados en el salón de los fondos de la iglesia. Se decía que él hacía esto como penitencia para compensar algún error grave del pasado. ¿Cuándo viene otra vez?, preguntó mi padre, sorprendiendo a todos. El domingo que viene, respondió María Isabel, que sabía de todo lo que pasaba en la comunidad. Pero hay que llegar temprano, se forma fila desde antes del amanecer. Mi padre asintió sin decir más nada, pero el domingo siguiente, bien antes de que el sol naciera, nos despertó. Vamos, dijo simplemente. Y allá fuimos nosotros, toda la familia, andando por el camino oscuro, iluminados apenas por un quinqué de petróleo. Llegamos a la iglesia cuando el cielo comenzaba a aclarar. Ya había algunas personas en la fila. Una madre con un bebé enfermo, un anciano con tos persistente, una joven embarazada con ojeras profundas. Esperamos pacientemente. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, finalmente llegó nuestro turno. El salón de los fondos de la iglesia era pequeño y sencillo. Una mesa de madera servía de escritorio para el doctor Mateos, un hombre de unos 70 años con una barba blanca bien recortada y lentes redondos en la punta de la nariz. «¿Qué los trae aquí hoy?», preguntó con voz calma, mirando a nuestra familia. Mi padre, hombre de pocas palabras, no sabía cómo empezar. Se quedó allí retorciendo el sombrero en las manos, mirando al suelo. «Es mi padre, doctor. Decidí tomar la iniciativa. Él tiene un problema. Camina durmiendo». «¿Sonambulismo?», preguntó el médico, ajustando sus lentes. «Sí, eso mismo», confirmé, aliviada porque él entendiera tan rápidamente. «Pero no es solo caminar. Él hace cosas específicas». El médico miró a mi padre con interés renovado. «¿Qué tipo de cosas, señor?». Mi padre limpió la garganta, incómodo. Yo voy hasta el cuarto de mi hija y muerdo sus uñas mientras ella duerme». Hubo un momento de silencio. El médico no demostró sorpresa o juicio, apenas hizo una anotación en su cuaderno. «¿Esto ocurre desde hace cuánto tiempo?». «Comenzó cuando ella era pequeña», explicó mi padre, ganando valor. «Ella se arañaba durante el sueño, se lastimaba feo. Comencé a cortarle las uñas mientras dormía para evitar que se hiriera, pero usar tijeras la despertaba. Entonces comencé a morderlas. Con el tiempo se volvió un hábito. Incluso después de que ella dejó de arañarse, yo continué». «¿Y cuándo descubrió usted que hacía esto mientras dormía?». «Hace algunos meses», respondió mi padre. «Mi hija me sorprendió en su cuarto, mordiendo sus uñas durante la noche. Prometí parar, pero percibí que continuaba haciéndolo, incluso sin recordar. Estoy atando mis manos antes de dormir, pero a veces consigo soltar los nudos sin darme cuenta». El doctor Mateos miró las muñecas de mi padre, donde las marcas de las cuerdas eran visibles. Pidió examinar a mi padre más detalladamente. Revisó sus ojos, escuchó su corazón, midió su presión con un aparato que nunca habíamos visto antes. Después volvió a sentarse y nos miró con seriedad. «Lo que usted tiene es, de hecho, sonambulismo asociado a un comportamiento compulsivo», explicó.
No es común, pero tampoco es inédito. Ya he visto casos semejantes, aunque con manifestaciones diferentes. Una señora que preparaba el café de madrugada y no se acordaba. Un hombre que reorganizaba los muebles de la casa mientras dormía. ¿Tiene cura, doctor?, preguntó mi madre, aprensiva. No es exactamente una enfermedad, señora, sino un trastorno del sueño que puede ser controlado, aclaró. Voy a recetarle un medicamento que ayudará a su esposo a tener un sueño más profundo y menos agitado. También voy a orientar algunos cambios en la rutina. Escribió una receta en un papel y la entregó a mi padre. Este remedio debe ser tomado todas las noches, media hora antes de dormir. No es barato, pero voy a darles algunas muestras que tengo conmigo para comenzar el tratamiento. También recomiendo que usted evite cafeína. No tome café o mate después de las 4 de la tarde y principalmente reduzca el estrés. ¿Estrés?, preguntó mi padre sin entender bien la palabra. Preocupaciones, angustias, problemas que lo dejan ansioso, explicó pacientemente el doctor. Cuanto más tranquilo esté usted antes de dormir, menos probabilidades de episodios de sonambulismo. Al salir del consultorio improvisado, cargábamos una pequeña caja con frascos de remedio, suficiente para un mes, y un papel con instrucciones detalladas. Era la primera vez que mi padre consultaba a un médico de verdad y parecía, al mismo tiempo, esperanzado y desconfiado. ¿Será que esto va a funcionar de verdad?, preguntó, mirando los frascos. Tenemos que intentarlo, Heriberto, respondió mi madre, determinada. No puede continuar del modo que está. Aquella misma noche, mi padre tomó la primera pastilla, siguiendo rigurosamente las instrucciones del doctor Mateos. También evitó tomar café después del almuerzo, algo que nunca había hecho antes. Después de la cena, en vez de fumar su cigarro de hoja, mirando las estrellas, se sentó en la sala, mientras mi madre leía en voz alta trozos de la Biblia. Una de las recomendaciones del médico para calmar la mente antes de dormir. Aquella primera noche fue tranquila. Desperté varias veces esperando ver la silueta de mi padre al lado de la cama, pero él no apareció. Cuando el sol nació, fui hasta el cuarto de mis padres y vi a mi padre aún profundamente dormido, un sueño calmo como no tenía hace mucho tiempo. Las semanas siguientes trajeron un cambio notable en nuestra casa. Mi padre dormía mejor, no vagaba más por la casa durante la noche. El clima de tensión que se había instalado entre nosotros, desde el descubrimiento de su hábito nocturno, comenzó a disiparse, sustituido por una sensación de alivio y esperanza. Pero el verdadero punto de inflexión no fue el remedio o los cambios en la rutina, fue algo completamente inesperado. A principios de junio, casi 2 meses después de nuestra visita al doctor Mateos, recibí una nota en la escuela. Era de Paco Fernández, el muchacho con quien había bailado en la fiesta de 15 años de Rosita. Consuelo, necesito hablar contigo. Encuéntrame en el cruce después de la clase. Es importante. Paco. Mi corazón se aceleró al leer aquellas palabras escritas en una caligrafía cuidada. ¿Qué podría querer Paco de mí? No habíamos hablado desde la fiesta, aunque a veces nos cruzábamos en el pueblo e intercambiábamos miradas tímidas. Cuando las clases terminaron, fui hasta el cruce indicado, las piernas temblorosas de nerviosismo. Paco ya estaba allí, apoyado en un árbol, pareciendo tan nervioso como yo. «Hola, Consuelo», saludó, quitándose el sombrero. «Gracias por venir». «¿Qué pasó?», pregunté curiosa. «Es que», comenzó dudando, «conseguí un trabajo en la zapatería del señor Méndez en León. Voy a ser su aprendiz con posibilidad de ser socio después». «Eso es genial, Paco», exclamé sinceramente feliz por él, aunque una punzada de tristeza me atingió al pensar que él se iría. «Sí, es una gran oportunidad», continuó, retorciendo el sombrero en las manos. «Pero antes de irme, quería preguntarte una cosa». Respiró hondo, reuniendo valor. «¿Tu padre me permitiría escribirte cartas y que tú me respondieras?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cartas? Eso significaba que Paco quería mantener contacto, que se preocupaba por mí lo suficiente para eso. «Yo creo que sí», respondí, sintiendo la cara calentarse. «Puedo preguntarle». «Por favor, pregúntale»,
pidió Paco, los ojos llenos de esperanza. Me gustaste mucho, Consuelo. No quiero perder el contacto solo porque voy a cambiar de ciudad. Aquella noche, durante la cena, tomé valor y conté a mis padres sobre la petición de Paco. Esperaba resistencia, especialmente de mi padre, siempre tan protector. Pero para mi sorpresa, apenas asintió. El muchacho Fernández es de buena familia, comentó entre bocados de arroz con frijoles. Trabajador, respetuoso, si quiere escribirte, no veo problema. Mi madre sonrió discretamente, intercambiando una mirada cómplice conmigo. Era la primera vez que mi padre me trataba como una señorita, no más como una niña que necesitaba ser protegida a toda costa. Al día siguiente, di la respuesta a Paco. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo saltar mi corazón. Te escribiré todas las semanas, prometió, sosteniendo mis manos brevemente. Y cuando esté establecido allá con un buen empleo, quién sabe puedas venir a visitarme con el permiso de tus padres, claro. La idea de ir hasta León, de ver la ciudad grande, era al mismo tiempo aterradora y excitante. Una posibilidad que nunca había considerado antes se abría frente a mí como una puerta a un mundo nuevo. Paco partió hacia León la semana siguiente. Como prometido, sus cartas comenzaron a llegar regularmente. Al principio, eran cartas simples contando sobre el viaje, la ciudad, el nuevo empleo. Después fueron haciéndose más personales, con declaraciones de añoranza y frases que hacían acelerar mi corazón. Cada carta que llegaba era un evento en nuestra casa. Mi padre, que apenas sabía leer, pedía que yo leyera en voz alta, omitiendo, claro, las partes más románticas. Él parecía genuinamente interesado en la vida de Paco en la ciudad, en las oportunidades que surgían, en las historias que contaba. Un día, después de leer una carta más, mi padre hizo un comentario que cambió todo. Ese muchacho tiene futuro, y tú también podrías tenerlo, Consuelo. Lo miré sin entender bien. Eres inteligente, hija. Siempre lo fuiste. Aquí en el campo no tienes oportunidad de estudiar más, de crecer. Pero en la ciudad, mi madre, que cosía en silencio cerca de la ventana, levantó la cabeza, tan sorprendida como yo con aquellas palabras. ¿Qué está diciendo, papá?, pregunté vacilante. Estoy diciendo que tal vez sea la hora de que sigas tu camino. Allá en León hay escuela normal para formar maestras. Siempre dijiste que querías ser maestra, ¿no es así? Era verdad. Desde pequeña yo jugaba a la escuelita con mis hermanos menores. Era un sueño distante que nunca pensé que podría realizar. ¿Pero cómo?, pregunté aún incrédula. No tenemos dinero para eso. He guardado un poco, reveló mi padre. No es mucho, pero da para empezar. Y está la prima de tu madre, Leonor, que vive allá en León. Ella ya dijo varias veces que podías quedarte con ella si quisieras estudiar en la ciudad. ¿Usted me dejaría ir?, pregunté, la voz entrecortada por la emoción. Mi padre se quedó en silencio por un momento, los ojos fijos en algún punto distante. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. Pasé la vida tratando de protegerte, Consuelo. A veces de modos extraños que ni yo mismo entendía bien. Pero me di cuenta de que no puedo protegerte de todo para siempre. En algún momento necesitas seguir tu propio camino. Y creo que ese momento ha llegado. Aquella noche, acostada en la cama, no podía dormir de tanta emoción. León, escuela normal, la posibilidad de ver a Paco regularmente. Era como si un mundo entero de posibilidades se hubiera abierto ante mí. Y todo comenzó con aquel momento extraño, aterrador, cuando sorprendí a mi padre mordiendo mis uñas durante la noche. Si aquello no hubiera sucedido, si no hubiéramos sido forzados a confrontar aquel hábito extraño, si no hubiéramos buscado ayuda médica, tal vez mi padre nunca habría encontrado la paz interior necesaria para dejarme ir. En las semanas siguientes, los preparativos para mi mudanza se apoderaron de la casa. Mi madre cosió ropa nueva más adecuada para la ciudad. Mi padre economizó cada centavo para ayudar con los gastos iniciales. María Isabel me prestó sus pocos libros para que yo pudiera estudiar antes mismo de comenzar las clases.
Y así, en un día claro de agosto de 1970, embarqué en el autobús que me llevaría de Guanajuato a León. Tenía 16 años y una maleta de cartón con todo lo que poseía. En la plataforma mi padre sostuvo mis manos, aquellas mismas manos cuyas uñas solía morder durante la noche, y dijo con la voz entrecortada: «Ve, hija, sé feliz y recuerda que siempre tienes un lugar aquí en casa». El autobús partió, llevándome hacia una vida completamente diferente de la que había conocido hasta entonces. Dejaba atrás no solo a mi familia, sino también el miedo, la confusión y la vergüenza que habían marcado aquel extraño período de mi vida. Fue solo años más tarde, ya adulta, formada y casada con Paco, que entendí completamente el sacrificio que mi padre había hecho al dejarme partir. Para un hombre como él, criado con la idea de que el lugar de las mujeres era en casa, protegidas por la familia, enviarme a la ciudad grande fue un acto de amor tan profundo y desafiante como aquel hábito extraño de morder mis uñas para protegerme. Y fue así como aquel momento de shock y horror, cuando descubrí a mi padre arrodillado al lado de mi cama, se transformó en el catalizador del mayor cambio en mi vida, el que me llevó del pequeño Guanajuato al mundo, de la ignorancia al conocimiento, del miedo a la libertad. Hoy, cuando miro hacia atrás, hacia aquella niña de 16 años que embarcó en un autobús con una maleta de cartón y el corazón lleno de sueños y miedos, apenas puedo creer la vida que construí. Vivo aquí en San Miguel de Allende desde hace casi 50 años. Vine para acá después de que Paco y yo nos casamos. Él había conseguido montar su propia zapatería primero en León, después aquí. Y yo, ya titulada en la escuela normal, conseguí una plaza como maestra de primaria en la escuela municipal. Nuestra casa está en una calle tranquila con un patio donde planté mis flores y hierbas. Es una casa sencilla, pero confortable, con 3 recámaras. Una para nosotros, otra que fue de nuestros hijos y ahora recibe a los nietos cuando vienen a visitarnos, y una tercera donde monté un pequeño taller de bordados, que es mi pasión desde la jubilación. Paco ya se fue hace 5 años, un ataque al corazón, rápido y sin aviso. Estábamos planeando un viaje a la costa para celebrar nuestras bodas de oro. Él no llegó a ver a nuestro nieto más pequeño nacer, pero fue un buen esposo, un buen padre, y tuvimos una vida feliz juntos. Lo extraño todos los días, especialmente en las mañanas de domingo, cuando él solía traer pan calientito de la panadería y desayunábamos juntos, escuchando el programa de música ranchera en la radio. Nuestros 3 hijos ya están criados con sus propias familias. Elena, la mayor, es médica en Ciudad de México. Roberto siguió los pasos de su padre y tiene una fábrica de calzado en Guadalajara. Y el menor, Heriberto, nombre dado en homenaje a mi padre, es profesor universitario en Monterrey. Tengo 5 nietos, que son la luz de mi vida. Cuando vienen a visitarme, lleno la casa de galletas y pasteles y contamos historias hasta tarde. Mis padres vivieron hasta edad avanzada. Mi madre partió primero a los 82 años, durmiendo tranquilamente. Mi padre la siguió 2 años después, a los 86. Él nunca más tuvo episodios de sonambulismo después de comenzar el tratamiento con el doctor Mateos. Aquel médico bondadoso que atendía gratis en la iglesia fue una bendición en nuestras vidas. No solo trató a mi padre, sino que también me incentivó a estudiar, a seguir el camino de la educación. Recuerdo con cariño mis años en León. La prima Leonor fue como una segunda madre para mí. Su casa, pequeña pero acogedora, se convirtió en mi hogar durante los años de estudio. Ella me enseñó mucho sobre la vida en la ciudad, sobre cómo comportarme, cómo hablar sin el acento marcado del campo que hacía que las otras chicas se rieran de mí los primeros días. Y claro, facilitó mis encuentros con Paco, siempre debidamente acompañados, como mandaba la costumbre. La escuela normal fue una revelación. Nunca imaginé que podría aprender tanto, que el mundo del conocimiento fuera tan vasto. Estudié con ahínco, siempre entre las primeras de la clase. Las matemáticas eran difíciles, pero compensaba con buenas notas en español e historia. Cuando me gradué en 1973, mis padres vinieron para la ceremonia.
Ver a mi padre, vestido con su único traje, orgulloso, aplaudiendo cuando recibí mi título, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Nuestras vidas siguieron caminos que nunca imaginé en aquella casa sencilla en Guanajuato. Mis hermanos también prosperaron, cada uno a su manera. Gerardo heredó la pequeña propiedad de mis padres y logró ampliar la producción con técnicas modernas que aprendió en cursos del gobierno. María Isabel se casó con un comerciante del pueblo y ayudó a expandir el negocio de él. Los gemelos, Ramón y Rosita, se mudaron a la Ciudad de México aún jóvenes, en busca de oportunidades. Hoy mi rutina es tranquila y llena de pequeñas alegrías. Despierto temprano con el canto de los pájaros y hago mi café fuerte. Cuido las plantas del jardín antes de que el sol se ponga muy caliente. Los martes y jueves voy a la iglesia, donde formo parte del grupo de bordadoras que produce piezas para vender en beneficio de las obras sociales de la parroquia. Los miércoles doy clases de refuerzo para niños con dificultades de aprendizaje voluntariamente en la biblioteca municipal. Los fines de semana recibo visitas, amigos, exalumnos, familiares que viven cerca. Tengo una vida sencilla, pero plena. Cuando pienso en todo lo que viví, en las dificultades que enfrenté, en el camino recorrido desde aquella niña asustada que descubrió a su padre mordiendo sus uñas durante la noche, siento una inmensa gratitud. Aquel momento que parecía tan terrible, tan confuso, acabó siendo el punto de partida para una vida que superó todas mis expectativas. ¿Y saben qué es lo más curioso? Hoy entiendo a mi padre de una forma que jamás imaginé que entendería. El amor de padres a veces toma formas extrañas, torcidas, que solo comprendemos cuando nosotros mismos nos convertimos en padres. Cuando mi hija Elena era pequeña y tenía pesadillas frecuentes, me sorprendí varias veces entrando en su cuarto de madrugada, solo para verificar si estaba todo bien, arreglando sus cobijas, apartando el cabello de su rostro. El amor, aprendí, no siempre viene en envolturas bonitas y convencionales. A veces es extraño, torpe, hasta aterrador a primera vista, pero en el fondo es amor y es eso lo que importa. Ahora, mientras bordo estos manteles que serán vendidos en el bazar de la iglesia, con estas manos arrugadas por el tiempo, con estas uñas bien cuidadas que nunca más fueron mordidas, ni por mí ni por nadie, siento paz. La vida nos lleva por caminos inesperados, nos presenta desafíos que parecen insuperables, pero también nos ofrece soluciones, salidas, recomienzos. Estoy agradecida por cada momento, cada elección, cada persona que cruzó mi camino, incluso por aquel susto en aquella noche de tormenta, cuando descubrí a mi padre arrodillado al lado de mi cama. Fue el comienzo de todo, el comienzo de mi liberación, de mi jornada, de la mujer que me convertí. Saben, mis queridos, cuando miro hacia atrás, hacia toda la historia que acabo de contar, me doy cuenta de que la vida es realmente un libro de sorpresas. Las páginas que parecen más oscuras, más difíciles de leer, muchas veces acaban siendo aquellas que más nos enseñan, que nos llevan a los capítulos más bonitos que vendrán después. Aquella noche de tormenta, cuando descubrí a mi padre arrodillado al lado de mi cama, podría haber sido apenas un momento de terror, de vergüenza, de malentendido, y por un tiempo lo fue. Pero mirando ahora, con los ojos de quien ya ha vivido tantos inviernos y veranos, veo que fue un punto de inflexión en mi vida. Fue allí donde comenzó el camino que me llevaría fuera de aquella casa sencilla en Guanajuato, hacia los estudios, hacia el encuentro con Paco, hacia la profesión que amé, hacia los hijos que crié, hacia la vida que construí. El amor no siempre viene en envolturas bonitas y ordenadas. A veces es torcido, torpe, hasta extraño a los ojos de los demás. Mi padre mordiendo mis uñas durante la noche para protegerme de mí misma es un ejemplo de eso. Un amor primitivo, instintivo, que no sabía expresarse de otra forma. Y eso me enseñó mucho sobre ser madre, sobre ser abuela. Aprendí que amar es muchas veces hacer lo que es necesario, aunque no sea comprendido en el momento.
Es proteger incluso cuando duele. Es soltar las manos cuando llega la hora de partir. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Como dice un dicho antiguo, mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado o alegría vivida intensamente. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Cuando me vi en aquella encrucijada entre el miedo a lo desconocido y el confort de lo familiar, elegí creer que había un futuro mejor esperándome, incluso sin saber exactamente cuál sería. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso en los momentos más difíciles. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me sucedió, sino sobre cómo elegí responder a eso. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza contra las adversidades que la vida nos impone. Si están pasando por un momento difícil ahora, recuerden, cada problema, cada angustia tiene su tiempo justo para pasar. No se rindan. Busquen ayuda cuando la necesiten. Conversen con amigos, familiares o profesionales que puedan apoyarlos. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones preparadas para ayudar. Y si conocen a alguien que esté sufriendo, extiendan su mano. A veces, un simple gesto de cariño, una palabra de apoyo, puede cambiarlo todo para quien está perdido en la oscuridad. La dignidad humana y el respeto son valores que trascienden fronteras y culturas. Juntos, como una gran familia humana, podemos hacer la diferencia en la vida de los otros. Cada pequeño gesto de gentileza es como una piedra lanzada en un lago. Las ondas se expanden mucho más allá de lo que podemos ver. Y antes de despedirme, quisiera pedirles un favor especial. Si esta historia tocó su corazón, si de alguna forma tuvo sentido para ustedes, por favor, den clic en me gusta y suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas. Compártanlo también con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Háganlo ahora, mis queridos, porque cada día que pasa, alguien por ahí está necesitando oír que es posible superar sus miedos más profundos. Y en los comentarios, déjenme saber desde qué ciudad o pueblo me están viendo. Me encanta leer cada comentario y saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Soy agradecida por la vida que tuve, por los desafíos que enfrenté, por las personas que amé, y soy agradecida por ustedes que dedicaron su tiempo a escuchar los recuerdos de esta señora de cabellos blancos.